Sin ir más lejos, efectivamente la religión se cuela con posturas dogmáticas por todas partes, como que tienen el mismo sustrato. Y así es como hemos encontrado, por ejemplo, que ahora salió este señor, Kanye West, ¿cierto? Que es ¿qué es lo que es él? No, no estoy muy enchufado, es un rapero que es candidato a presidente de Estados Unidos, ¿ya? Esto es bastante interesante. Y que aseguró que, por ejemplo, la vacuna contra el coronavirus sería la marca de la bestia, que ahí tenemos el factor religioso, ¿cierto? Y que nos quieren poner chips, que tenemos el factor conspiranoico, y el hecho de que él sea candidato a la presidencia lo liga con la política, y vais a saber qué engendro de cuántas cabezas pueda salir de este contubernio. Salió diciendo que hay muchos niños que se vacunan y que quedan paralíticos, a consecuencia de la vacuna, me imagino. No sé dónde saca que nos quieren poner chips, no sé, menos mal que no mencionó a Bill Gates, le faltó. Fue una teoría de conspiración incompleta, ¿ya? Pero que en este caso estos chips no son para control mental, sino que son para que no podamos cruzar las puertas del cielo. Son religiosos, yo no sé, y aquí nuevamente, ¿qué monos pinta un pobre chip con las puertas del cielo? Digamos, esa cuestión debería ser bastante más poderosa que unas incrustaciones de silicio, ¿cierto? Así que este tipo de pareja de Kim Kardashian, la que aseguraba que las personas que han sido vacunadas son los humanos que tienen el diablo adentro, ¿ya? Y que algunos no podrán entrar así a consecuencia de esa vacuna. Imagínense hasta dónde llega. Bueno, yo me imagino que los rusos, los chinos deben estar súper contentos y van a hacer que seguramente le van a prestar todo el apoyo para que salga presidente. Con eso ya estaríamos, digamos, la cultura gringa, la educación gringa ya se estaría yendo al hoyo absolutamente. Así que me imagino que esto lo único que hace es crear una felicidad gigantesca en los chinos y en los rusos. La verdad es que, al igual como ha pasado con Trump, que volviese a llegar una persona que tiene ese tipo de ideas a la presidencia de un país, es algo muy malo. Con Trump ya ocurrió y sigue ocurriendo, pero que volviera a ocurrir, y no solo en un país, sino que en un país que por diversas razones y lamentablemente tiene una posición de mucha influencia a nivel mundial. La verdad es que lleguen personas con esa idea de creencia a un país que tiene ese nivel de incidencia mundial, para mí es una de las cosas más parecidas al infierno, a uno de los infiernos de Dante, porque la verdad es que muestra que buena parte de la población mundial está en manos de personas no solo incompetentes intelectualmente, incompetentes emocionalmente, sino que al parecer desquiciadas con algún tipo de trastorno o patología. Y no lo digo esto de manera ofensiva en lo absoluto. Yo mismo he tenido trastorno y patología psicológica, pero la verdad es que cuando me he sentido mal no pude gestionar bien mi vida, y difícilmente iba a gestionar bien un país, ni mucho menos un país que prácticamente da el golpe de timón en la política internacional. Bueno, yo creo que ahora sí los rusos van a poner todo su ficha en que salga este rapero. Y lo que no consiga Putin, los religiosos se van a encargar de completarlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un pastor evangélico, Hank Kunneman, que le ruega a Dios que queme todo tipo de esquema satánico que busque vencer a Trump en el 2020. O sea que aquí básicamente los que están contra Trump son satánicos. ¿Qué tal? Esta noticia que acabas de comentar es una muestra más de este pensamiento maniqueo que suelen adoptar muchas personas con creencias religiosas y dogmáticas. Religiosas y políticas, ¿eh? De estilo conservador, digamos, conservador religioso. Imagino que este señor debe ser así como del centro de Estados Unidos. Bueno, claro, religioso y político, y cabe preguntarse si acaso no son lo mismo. ¿Ya? Personalmente encuentro que son lo mismo. Cambia, o sea, uno crea en base dogmática, la gente puede adscribir a ello de forma más o menos irracional, y la religión ya en el momento en que tiene alguien que dice cosas y gente que te cree, eso es un poder político, porque van a hacer lo que tú les digas. Así que la religión es política, es una rama de la política y es constituyente de la política.
buena parte del poderío político o de la posibilidad de control político en la práctica recurre y casi hasta podría decirse que necesita la usanza religiosa, ya sea directamente con el político rey que al mismo tiempo Dios, o de forma un poquito menos monárquica, delegando ese poder en algún tipo de líder espiritual supremo, pero que al final de cuentas es el testaferro y el compinche y el cómplice del líder político, porque finalmente el religioso lo que hace es legitimar al poderoso, ¿cierto? Entonces, honestamente, no se habla de religión, habla de política, es la misma cuestión, cambia un poquito el respecto de qué creen, pero es una rama más. Hago sí la salvedad de que es posible concebir la política en otros términos y no necesariamente la política como algo que necesariamente tiene que ser dogmático o algo que necesariamente necesita de la adopción de ideas de manera acrítica. Por cierto que muchos políticos necesitan eso y están acostumbrados a hacer política con ese tipo de herramientas sumamente cuestionables, por supuesto, pero quería hacer la salvedad para rescatar el concepto de política de esas fauces, porque a fin de cuentas la política es algo necesario y debemos procurar porque la acción política de todos los ciudadanos y ciudadanas y de los representantes políticos en particular sea lo más racional posible y se aleje cuanto más pueda de las ideas dogmáticas y la asunción acrítica de creencias. Podríamos decir más política y menos religión, que la política ciertamente es fundamental, mientras que la religión es algo que ojalá como humanidad algún día pudiéramos llegar a superar. Ahora también ocurre que se puede ser totalmente aberrante en las ideas sin necesidad de ser religioso, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos al doctor Stoyan Alexov, el presidente de la Asociación de Patología Búlgara de Bulgaria, quien afirma que nadie ha muerto de coronavirus, ¿ya? Bueno, claro, al final todos se mueren de un paro cardíaco y un paro respiratorio, todo lo demás son meras coincidencias, ¿cierto? Lo que pasa es que justo a la gente se le ocurre dejar de respirar y su corazón se le ocurre dejar de latir. Y bueno, él argumenta por un lado el tema de que todos los tests son inaceptablemente imprecisos y que este virus nunca ha sido encontrado. Y él en realidad es la rama de negacionismo clásica que ya hemos visto y conocemos de sobra en el caso del SIDA, por ejemplo. Hay gente que niega el SIDA y el VIH. Eso mismo iba a decir yo, pues nadie ha muerto de SIDA. Imagínate, el SIDA lo tenemos desde mediados de los 70 y claro, lo mismo, nadie ha muerto de SIDA en realidad. O de VIH, quiero decir, ¿eh? Sino que mueren de enfermedades oportunistas. Y así así el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el 99% de los casos COVID son inofensivos o inocuos, ¿ya? Y el comisionado de la FDA, por mucho que sea puesto por Trump, se abstuvo de apoyar esas afirmaciones de Trump, que bueno, a esta altura la verdad es que uno intelectualmente da lo mismo lo que diga Trump, a la pura escasa escala, pero esa es la visión de quien está a cargo finalmente de liderar el combate contra la pandemia en ese país, y no es casualidad que tengan los índices que están teniendo. Oye, este espacio del programa de gente jugosa, digamos, da para mucho. Podríamos hacer cientos de programas comentando cientos de tonterías que se escriben, se dicen. Es increíble. Y pareciera ser que la mayoría de estas personas o esta gente jugosa que ha tenido un comportamiento irracional y que pone en riesgo la salud pública, parece ser que los candidatos más habituales a cometer este tipo de actos son, por una parte, quienes se aferran dogmáticamente a ideas religiosas y quienes se aferran dogmáticamente a ideas políticas, ya sea desde la derecha conservadora, cuyo ejemplo abunda, pero también desde una izquierda dogmática que tiene algunos tintes irracionales también, y algunos ejemplos de eso hemos visto en sesiones anteriores del programa igual. En el caso de representantes políticos, el presidente de México dio alguna muestra de tener actitudes racionales
vinculadas a alguna posición política de izquierda también. Así que no es patrimonio exclusivo de la derecha conservadora. Aunque sí, recientemente he leído algunas investigaciones que muestran que al parecer en la derecha conservadora las ideas irracionales, acríticas y pseudocientíficas parecieran ser un poco más frecuentes. Pero no sé si la evidencia sea concluyente aún, pero sí leí un par de publicaciones que apuntan en ese sentido. Bueno, este paper que leímos esta semana, ahí dice que la derecha fundamentalmente reina el compresionismo. O sea, generalmente son varones que tienen estas ideas conspiracionales. En cambio, en la izquierda, en esta izquierda que también es reaccionaria, digamos, la izquierda Feng Shui, tienen otro tipo de creencias, tienen este tipo de creencias de la nueva era, ¿no es cierto?, del New Age. Entonces, claro, ambas tipos de creencias son totalmente irracionales. Y claro, muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Ahora, bueno, está por seguir, es un show que continuará. O sea, vamos a ver, digamos, qué prosigue con este tipo de creencias. Exacto, un show que muy probablemente continuará, pero que lamentamos que ocurra. Y por cierto, nos gustaría que ese show no continuara, porque aunque ocupemos la palabra show con un ánimo un poco de festinar con la situación, en la práctica no es algo para nada gracioso, porque está la vida de personas comprometidas y el bienestar de otras tantas. Y en el contexto actual estamos hablando de miles de millones de personas. Bueno, y ahí es donde nos pasa la cuenta la confluencia de la política y de las políticas públicas con este tipo de creencias. Por ejemplo, qué es lo que está pasando en el caso de Chile con el nuevo instructivo que sacó el Ministerio, no me acuerdo si era Interior o de Salud, respecto de la posibilidad de desplazamiento a propósito de las cuarentenas, de los cordones sanitarios y de los toques de queda. Uno de los tipos de permisos son los llamados permisos de desplazamiento colectivo, que una vez obtenido operan mediante una credencial o un documento institucional. Y estos son para casos en que se autoriza a personas a que se puedan mover por toda esta zona declarada en cuarentena, en horario de toque de queda, en cordones sanitarios, solamente portando su credencial institucional. Siempre acompañado, por supuesto, de su cédula de identidad. Estamos en Chile. Y es una autorización que se otorga solo en el marco del cumplimiento de sus funciones. Y siempre, por supuesto, que dichas personas no se encuentren registradas en la base de COVID-19 de la autoridad sanitaria. Y que solamente tienen que operar en la medida que sea estrictamente necesario. Y aquí aparece dentro de todos los tipos de personas, aquí aparece el personal de salud, los policías, que sí, varios funcionarios que tienen que estar permanentemente prestando un servicio. Pero dentro de todo este lote aparece consideración particular con los ministros de culto, a quienes se les autoriza exclusivamente para acudir a ritos o actividades que sean impostergables. Actividades impostergables serán matrimonios, serán funerales, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me puedo imaginar el matrimonio, podría ser, sí. Y el tema de porque de hecho existen los permisos para matrimonio, y alguien tiene que oficiar el matrimonio, es ciertamente un personaje del registro civil, y si la pareja profesa algún tipo de religión, pudiera requerir a algún ministro de culto. En el caso de los funerales también, que bueno, la gente se muere, hay permisos para funerales, y en el caso de la gente religiosa, querría además contar con el oficio de un ministro de culto. Pero ese instructivo deja la manga bien ancha porque no precisa respecto de qué se referiría como esta actividad impostergable. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el rito cristiano o católico específicamente de la extrema unción de alguien que se está muriendo? ¿Es impostergable eso? ¿O vale la pena que se permita exceptuar las restricciones sanitarias producto de esa actividad? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los exorcismos, tanto cristianos en general como católicos en particular, y evangélicos, qué sé yo? ¿Son impostergables? ¿Son tipos de servicios que podrían prestarse y que pudieran eximir a estos ministros de culto de respetar las restricciones que apuntan a que todos nos cuidemos en pandemia? Personalmente, me parece que el hecho de que esta disposición señale actividades impostergables y no precise qué tipo de actividades se consideran como tal, me parece algo sumamente preocupante, porque
en vista y considerando de la actitud irresponsable que muchos ministros de culto han tenido durante toda esta pandemia, hemos visto innumerables casos en Chile y el mundo, dada la conducta irresponsable que han tenido, incluso existiendo prohibiciones explícitas de congregarse religiosamente, de realizar este tipo de actividades, lo han terminado realizando igual, exponiendo la salud y la integridad de mucha gente, ya, no solo los que asisten, sino que la gente cercana o la que tiene contacto con esas personas. Teniendo en cuenta que lo han hecho en contexto de prohibición, me causa mucha preocupación saber qué serían capaces de hacer ahora, contando con un permiso que les faculta para emprender las acciones que ellos consideren necesarias y que además no precisa qué es lo imprescindible, o sea, tiene un nivel de antigüedad que lo deja a la interpretación de mucha gente, y precisamente de gente que ya ha tenido conductas irresponsables. Existiendo prohibición, ¿qué tan irresponsables podrían ser ahora si podrían contar con un permiso ambiguo que eventualmente cubra su responsabilidad y en las acciones que pretendan llevar a cabo? Yo me imagino que estas actividades impostergables están relacionadas con algún dinerito que no me pueda llegar, digamos. Más aún, diría que va a ser más impostergable mientras más billetito gane. ¿Y qué pasa si uno se dirige como ministro de culto Pastafari, se registra con todas las de la ley y se considera impostergable el que sea bendecido el plato de tallarines que se va a comer alguien en, no sé, la casa del vecino más allá y quiere que uno vaya a hacer un oficio religioso por ello? ¿Cómo se define esa impostergabilidad? Bueno, primero tienes que ver si existe inscrita, no sé, en alguna parte se inscribirán las tipos de iglesias. Yo no sé si el pastafarismo aquí en Chile está, al igual que el satanismo, no sé si están inscritas, digamos. Por lo menos en Estados Unidos esas funcionan como iglesias y están inscritas y tienen todas las posibilidades de, ¿cuánto se llama?, de funcionar como iglesia. De hecho, la iglesia de Satán tiene no recuerdo exactamente en qué ciudad, tiene un monumento, porque su religión, digamos, o sea, el tema religioso está por sobre un montón de cosas. Creo que independientemente de que nosotros no creamos en lo que creen las personas que suelen profesar algún culto religioso, más aún si lo hacen de manera dogmática, creo que concordaremos en que debemos respetar la libertad de culto de cada quien, es decir, que cada quien crea en lo que estime conveniente. Eso es algo que nunca debemos dejar de respetar. Parece que nuestro amigo Cárcamo tuvo un problema con la batería de su celular. Parece que Dios no quiso que siguiera hablando. Yo la verdad tengo problemas con esto del respeto, pues. O sea, yo no sé, las ideologías no creo que ¿cuánto se llama? O sea, no podría respetar una ideología que elimine gente, por ejemplo, no. ¿Cómo voy a respetar eso, digamos? Entonces, eso de respetar ideología a mí me conflictúa, digamos. Tiene que ver con un montón de otras cosas. No, claro, por eso hay que definir qué es lo que es objeto de respeto. Respeto merecen las personas, respeto en cuanto a sus derechos y en no ser pasadas a llevar en los derechos que están efectivamente concedidos. Eso no quiere decir que una persona, por el hecho de ser ella objeto o sujeto de derecho, eso no quiere decir que las ideas suscritas por esa persona sean ideas que uno tenga que también respetar. Y no, el respeto a las personas, no a las ideas, y las ideas han de poder ser debatidas, refutadas y ridiculizadas si llega a ser el caso, todo cuanto se quiera. Y bueno, ya verá la persona si gusta o no de seguir creyendo las ideas que sea que crea. Entonces hay que distinguir entre esos dos tipos de respeto, ¿ya? Si no, luego el exigir el respeto a las ideas, eso es totalitarismo. Yo creo lo que quiero y nadie me puede decir nada porque tienes que respetar mis ideas. Esa cuestión es absurda. Hay quienes así lo piensan, digamos, pero afortunadamente, al menos en las democracias modernas donde reina la libertad de expresión, ese tipo de posturas no tienen demasiada cabida. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo también me conflictúa mucho eso de que tenga que respetar algo así como una idea o una ideología. Una idea, tal vez, una idea que esté dispuesta a la contrastación, una idea que esté dispuesta a la comprobación.
tal vez sí, pero una ideología que no, que generalmente se impone, no. Claro, porque ahí vas a por precisar y operacionalizar qué es lo que vamos a querer entender por respetar. ¿En qué se traduce ese respeto? ¿Se traduce en que yo tengo que guardar silencio? ¿Se traduce en que no puedo criticarlo? ¿Se traduce en que tengo que obrar según versa la idea? ¿A qué nos referimos con respetar la idea? ¿Ya? Entonces, no, pues la idea no merece un respeto, el respeto merece la persona y las personas que eso se operacionaliza. ¿Cómo? Se operacionaliza con respecto a la conducta y respecto al Estado de Derecho que están consagradas en las leyes. Y así nos respetamos. Y hay consideraciones constitucionales, hay consideraciones de derechos humanos, consideraciones respecto de dignidad, de discriminación, etcétera. Y ahí estamos bien, digo. La idea no hay nada que respetar, es que no es objeto de respeto. Me parece. Entonces, llegamos al final de este podcast. Muchas gracias, Mario, por tu compañía. Muchas gracias a todos los auditores y nos estamos viendo en una próxima entrega de Escépticos del Más Acá, producción de la Asociación Escéptica de Chile. Y no olviden también visitar nuestro podcast El Poder de la Duda. Hasta pronto. Chao. Nos estamos viendo, Luis. Me despido también de los auditores. Y quiero también recordarle a nuestros auditores que nos pueden mandar comentarios o preguntas, si es que así lo estimen. Nos estamos viendo.